Berto al fin tiene el enemigo que necesita para su épica. No hay épica sin enemigo. Y se le ha cumplido el sueño que tanto buscó, todo el año buscándolo. Se vale soñar. Aprendan eso y persigan sus sueños, como lo hizo Berto, que desde el comienzo soñaba con que Trump le diera relevancia y le comprara la pelea. Persigan sus sueños y confiésenlos en voz alta. ¿Invadirá Trump a Colombia? ¿Esos avionzotes arrasarán con nuestros tesoros arquitectónicos, como el Museo de la Memoria, por ejemplo? ¿El Museo de la Memoria ya fue bombardeado o simplemente es así? ¿Se apropiarán los gringos de nuestras riquezas? Cuando hagamos equipo con Maduro, ¿podremos adquirir en Colombia al fin el muñeco de Super Bigotes? Miren, este lujo no se consigue en Colombia. Cuando unamos las patrias ya lo vamos a comprar. Adivinen, por ciento, hablando de esto, ¿quién sacó un muñeco parecido? Llegó el tigre que ruge y muerde. Así es, y viene con su frase más icónica. ¡Firme por la patria! ¡Firme por la patria! Sí, señores, este hombre. Seguramente la idea se las debió dar a los dos, a Alex Saab, tanto a Maduro como a De la Espriella.